Buscar una guía divina en un mundo ruidoso es un objetivo espiritual común, anhelando una fe inquebrantable y una dirección clara, pero a menudo se encuentra un vacío existencial, una frustración por señales ambiguas o la dolorosa ausencia de respuestas. Paramahansa Yogananda, a través de su profunda interpretación del Bhagavad Gita, nos revela que la verdadera guía no es un susurro externo fortuito, sino una conversación interior constante con el Eterno, una solución que exige autodisciplina y una valentía implacable para escuchar. El problema no es que Krishna no hable, sino que nuestro ego ha ensordecido el canal. El verdadero desafío reside en desmantelar las capas de autoengaño que nos impiden percibir la verdad de su mensaje. ¿Estás listo para reconocer que lo que consideras señales pueden ser meras proyecciones de tu mente y que la auténtica voz divina espera ser descubierta en el santuario de tu alma, exigiendo una reorientación radical de tu fe y tu propósito? La angustia de sentirse espiritualmente perdido, sin comprender el propósito divino, es una de las dolencias más profundas del alma moderna. Muchas veces, esta desesperación se disfraza de una búsqueda frenética de señales divinas, números repetidos, plumas caídas, encuentros fortuitos que, en nuestra desesperación, intentamos forzar para que encajen en una narrativa de esperanza. Pero, ¿qué sucede cuando estas supuestas señales nos llevan a callejones sin salida, o peor aún, a una confusión aún mayor, perpetuando el ciclo de dudas y la sensación de abandono espiritual? Este es el primer acto de la ceguera del alma, una trampa sutilmente tejida por el enemigo común, la ilusión de Maya y el ruido incesante del ego. El ego, en su afán de control y validación, distorsiona la naturaleza de la comunicación divina. No busca la verdad, busca la confirmación de sus propios deseos y miedos. Cuando anhelamos una respuesta sobre el trabajo, la pareja o el camino correcto, el ego se apresura a interpretar cualquier coincidencia como una señal, un sí o un no fácil. Pero Yogananda nos enseñó que la voz de lo divino no se manifiesta en caprichos superficiales o en juegos de adivinanzas, sino en los principios eternos que rigen el cosmos y el alma. La verdadera guía de Krishna, tal como se revela en el Bhagavad Gita, es profunda, exigente y a menudo contraintuitiva para la mente condicionada. Consideremos la historia de Arjuna, paralizado por la duda en el campo de batalla de Kurukshetra. Él no buscaba señales en el sentido moderno, sino la claridad sobre su dharma, su deber sagrado. Su agonía no era por falta de información externa, sino por la incapacidad de su ego para aceptar una verdad incómoda. La acción correcta a veces exige un sacrificio personal inmenso. Yogananda enfatiza que la fe no es la creencia ciega en un evento externo, sino la confianza inquebrantable en la presencia de Dios dentro de nosotros y en la sabiduría de su plan, incluso cuando nuestros sentidos no lo perciben. La fe auténtica es una cualidad del alma, no una función del intelecto que busca pruebas tangibles. El ego confunde la inspiración con el deseo. Un sueño vívido, una sincronicidad, pueden ser simplemente el eco de nuestros anhelos más profundos, o incluso manifestaciones de karma no resuelto, no necesariamente un mandato divino para una acción específica. La verdadera señal de Krishna, a través de la sabiduría yoga, es una certeza que surge desde el núcleo de nuestro ser, una paz que trasciende la lógica, una comprensión que no requiere verificación externa. Es una convicción que no puede ser refutada por las circunstancias, porque no depende de ellas. Cuando buscamos señales superficiales, nos volvemos dependientes de estímulos externos, perdiendo la oportunidad de desarrollar el músculo espiritual de la intuición. Yogananda nos advirtió contra la trampa de esperar que Dios nos resuelva la vida sin nuestro esfuerzo consciente. La guía divina es un faro, no una barca que,
Nos lleva a la orilla sin remar, nos muestra el camino, pero la travesía es nuestra. La verdadera tragedia no es no recibir una señal, sino recibir innumerables mensajes del alma y del divino, y no tener la pureza de percepción para interpretarlos correctamente, confundiéndolos con el ruido del ego. Esta es la dor oculta abordada, la sensación de estar espiritualmente perdido, a pesar de buscar. El verdadero desafío no es la ausencia de la voz de Krishna, sino nuestra incapacidad para hablar, su lenguaje. Pero ¿y si este lenguaje divino no es una serie de eventos aleatorios, sino una gramática sagrada que exige una inmersión total, una forma de ser que trasciende la simple observación y nos exige convertirnos en la señal misma? La sabiduría del Bhagavad Gita, desvelada por Paramahansa Yogananda, nos invita a trascender la noción superficial de señales y a sumergirnos en el lenguaje profundo de Krishna, el Dharma que se manifiesta a través de la acción consciente y la devoción, de inquebrantable. Esta no es una búsqueda pasiva de pistas, sino una inmersión activa en el océano del propósito divino, donde la comunicación con lo eterno se convierte en un estado del ser. La dor oculta abordada no es solo la confusión, sino la parálisis ante la grandeza del propio potencial divino, un potencial velado por la ilusión de Maya. Krishna, como el auriga divino de Arjuna, no le ofrece horóscopos o predicciones, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la realidad, el deber del alma, Dharma, y la inacción en la acción, Karma Yoga. Sus señales no son meras coincidencias, son principios universales que orquestan el cosmos y el destino individual. Yogananda nos enseña que para escuchar a Krishna, debemos primero sintonizar nuestra conciencia con estos principios. La sintonía exige una purificación del corazón y la mente, un proceso que trasciende el deseo de un resultado específico y se enfoca en la alineación con la voluntad divina. El primer acto en este desciframiento del lenguaje de Krishna es comprender que las verdaderas señales están intrínsecamente ligadas a nuestro Dharma. ¿Qué es el Dharma? No es una profesión o un rol social, sino el propósito inherente de tu alma, la ley de tu ser, que te guía hacia la expresión más elevada de tu divinidad. Cuando vives en armonía con tu Dharma, el universo entero conspira para apoyarte, y lo que el ego percibiría como suerte o casualidad es simplemente la manifestación fluida de la gracia divina en 1900 en tu vida. Yogananda a menudo citaba el Gita: me entrego a mi devoto a la medida en que él se entrega a mí. La señal más potente de Krishna es el eco de esta rendición, un llamado a la acción correcta. El segundo acto es la práctica de Bhakti Yoga, la devoción. Krishna, a través del Gita, eleva la devoción como el camino más directo para experimentar la presencia divina. Cuando el corazón rebosa de amor y entrega a Dios, se convierte en un receptor sensible a las vibraciones más sutiles del espíritu. La devoción no es sentimentalismo, es una fuerza transformadora que disuelve el ego y revela la voz de la conciencia. Las señales se vuelven internas, una profunda convicción, una paz inquebrantable que acompaña una decisión, una inspiración creativa que surge sin esfuerzo. Este es el gatillo emocional primario del empoderamiento espiritual. No estás buscando algo externo, estás descubriendo tu propia divinidad resonando con la de Krishna. El tercer acto es el Karma Yoga, la acción desinteresada. Yogananda explicaba que Krishna instruye a Arjuna a actuar sin apego a los frutos de la acción. Cuando realizamos nuestras tareas con excelencia, no por recompensa o reconocimiento, sino como una ofrenda al divino, nuestras acciones se convierten en una forma de meditación, un diálogo con lo eterno. En este estado de desapego, la mente se aclara y la voz de la intuición, que es la voz de Krishna dentro de nosotros, se vuelve audible. Las señales no son eventos que te dicen
qué hacer, sino la confirmación interna de que estás en el camino correcto. Tu Dharma se manifiesta a través de tus acciones. Es una comprensión profunda, no una pista. Pero este camino de Dharma, Bhakti y Karma Yoga no es una senda fácil. Exige confrontar el enemigo común, el ego, que se aferra a la comodidad y a la ilusión del control. La verdadera señal de Krishna es el desafío que nos empuja más allá de nuestras zonas de confort, hacia una evolución espiritual más profunda. Comprender el lenguaje de Krishna es el primer paso, pero ¿cómo podemos aprender a hablarlo con fluidez? A incorporar sus imperativos desafiantes en cada fibra de nuestro ser, de modo que cada aliento, cada pensamiento y cada acción se convierta en una manifestación consciente de su divina voluntad. Hemos establecido que el lenguaje de Krishna no es superficial, sino una comunicación profunda del Dharma, la devoción y la acción desinteresada. Ahora, para aprender a hablar este lenguaje, necesitamos una iniciación interior, un conjunto de disciplinas que Yogananda nos legó, inspiradas en la sabiduría eterna del Bhagavad Gita. Estos no son meros trucos, sino cirugías de la conciencia que nos sintonizan con la frecuencia divina. El enemigo común, la duda y la ilusión de Maya, se desvanecen cuando el alma se disciplina. El primer ejercicio es la quietud sagrada, Jnana Yoga. Antes de buscar señales, Yogananda nos enseñó a silenciar el ruido mental. La mente es como un estanque, turbulento. Hasta que las aguas no se calmen, no podemos ver el fondo. Dedica al menos 15 minutos diarios a la meditación profunda, donde el objetivo no es pensar en nada, sino trascender el pensamiento. Krishna le dice a Arjuna que un yogi es superior a los ascetas, superior incluso a los hombres de conocimiento y a los hombres de acción. En este silencio, la voz intuitiva del alma, la verdadera señal de Krishna, puede ser escuchada. El segundo es la autoanálisis implacable, Jnana Yoga. Inspirado en la Vedanta y el estoicismo, este ejercicio consiste en discernir entre el yo verdadero, Atman, y el ego, las identificaciones falsas con el cuerpo, la mente, las emociones. Pregúntate, ¿quién soy yo realmente más allá de mis roles, posesiones y pensamientos? Yogananda animaba a una introspección honesta para purificar la percepción. Cuando el ego se reduce, la visión de tu Dharma se clarifica. El tercer ejercicio es la devoción activa, Bhakti Yoga. No basta con sentir amor, hay que expresarlo. Yogananda nos enseñó a ver a Dios en todo, en la naturaleza, en cada persona, en cada desafío. Realiza tus tareas diarias como una ofrenda a lo divino. Canta mantras como el Om o Hare Krishna con devoción, no por repetición mecánica, sino como una llamada del alma. Esta apertura del corazón te hace un imán para la gracia, y las señales de Krishna se manifiestan como una paz inquebrantable que acompaña tus decisiones correctas. El cuarto es la acción, desinteresada consciente, Karma Yoga. Cada acción que realizas debe ser imbuida de propósito divino, sin apego a los resultados. Krishna instruyó a Arjuna: realiza tu deber y no te preocupes por el fruto de la acción. Para Yogananda, esto significaba hacer el mejor esfuerzo en todo y luego entregar el resultado a Dios. Cuando te liberas de la ansiedad por el futuro, tu mente se vuelve un espejo claro para la voluntad divina. El camino de tu Dharma se revela paso a paso a través de la acción pura. El quinto ejercicio es la percepción atenta, diario de la intuición. Yogananda fomentó el desarrollo de la intuición como un sentido superior. Lleva un diario donde registres no solo tus sueños o sincronicidades, sino también tus corazonadas, tus primeras impresiones, antes de que la lógica las censure, las soluciones creativas que surgen inesperadamente. Esto entrena tu mente para reconocer los patrones de la comunicación divina y las verdaderas señales de Krishna, distinguiéndolas del mero ruido mental.
El sexto es el control del aliento vital, pranayama. La ciencia yog de Yogananda enfatiza la conexión entre la respiración y la conciencia. Practica técnicas de respiración consciente, como la respiración profunda y rítmica. Cuando el prana, energía vital, es controlado, la mente se calma y el corazón se abre. En este estado, puedes acceder a niveles más profundos de conciencia, donde la guía de Krishna se experimenta como una profunda sabiduría interna, no como una voz externa. Finalmente, el séptimo es la meditación en la inmortalidad del alma, Atman Jnana. Yogananda, inspirándose en Krishna, nos recordaba que no somos el cuerpo o la mente, sino el alma inmortal, Atman. Meditar en esta verdad nos libera del miedo, la preocupación y la identificación con la ilusión de Maya. Cuando te sabes eterno, las preocupaciones mundanas pierden su poder y tu conexión con lo divino se vuelve inquebrantable. Esta es la solución que exige autodominio y disciplina, la clave para descifrar el código de Krishna. Estos 7 ejercicios son un mapa, no el destino. La dor oculta abordada, la confusión espiritual, comienza a disolverse a medida que la disciplina se afianza. Pero, ¿qué sucede cuando la misma estructura de tu realidad se transforma y el mundo que una vez conociste ya no puede contener al ser que te has convertido, un ser que ahora respira la verdad de Krishna? La aplicación disciplinada de los ejercicios de Yogananda, basados en las enseñanzas de Krishna, culmina en una transformación que trasciende la mera comprensión intelectual. Se convierte en la esencia de tu existencia. La dor oculta abordada, esa angustia de no comprender el propósito divino y la sensación de estar espiritualmente perdido, no solo se mitiga, sino que se disuelve por completo, reemplazada por una fe inquebrantable y una paz que las circunstancias externas no pueden alterar. Este es el nuevo normal del buscador que ha abrazado la sabiduría, yoga y mística. Lo que una vez percibías como un caótico coro de señales ambiguas, ahora se revela como una sinfonía perfectamente orquestada de la voluntad divina. Ya no vives a la caza de mensajes externos, porque te has convertido en el mensaje. Tu intuición, refinada por la quietud sagrada y la percepción atenta, es ahora un faro inmutable que te guía a través de las turbulencias de la vida. Las decisiones ya no están plagadas de dudas paralizantes. En su lugar, surge una certeza profunda, una convicción que es el eco de la voz de Krishna en tu santuario interior. Este gatillo emocional primario de empoderamiento espiritual te permite caminar con una gracia y una determinación desconocidas hasta ahora. La autoanálisis implacable te ha permitido despojarte de las capas del ego que distorsionaban tu percepción. Ahora, tu Dharma no es una pregunta, sino una afirmación resonante que se manifiesta en cada acción. Vives con una sensación de propósito que eleva incluso las tareas más mundanas a actos de servicio divino. La devoción activa ha sanado un corazón que quizás antes se sentía cerrado o cínico. Has aprendido a amar no solo a Dios en su forma trascendente, sino a reconocer su chispa divina en cada ser, en cada experiencia. Esta capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario transforma la rutina en ritual, el trabajo en adoración. Tu práctica de acción desinteresada consciente te libera de la esclavitud del apego a los resultados. Ya no te defines por el éxito o el fracaso externo, sino por la pureza de tu intención y la excelencia de tu esfuerzo, ofrendando cada fruto a lo divino. Esta libertad es la base de la verdadera paz. El control del aliento vital te ha otorgado la maestría sobre tu energía, permitiéndote navegar el estrés y la ansiedad con una ecuanimidad estoica, manteniendo la calma incluso en el ojo de la tormenta. Finalmente, la meditación en la inmortalidad del alma ha desmantelado el miedo primordial a la muerte y la aniquilación. Te has fusionado con la verdad de que eres Atman, eterno,
inmutable, indestructible. Con esta conciencia, la vida se vive con una intensidad y una alegría renovadas, porque cada momento se convierte en una oportunidad para experimentar la vastedad de tu verdadero ser. Retomando el punto de partida del tópico 1, donde la búsqueda de señales te dejaba confuso y ansioso, ahora la vida se despliega con una claridad y un significado que antes parecían inalcanzables. Las coincidencias ya no son meros eventos aleatorios, son sincronicidades sagradas que confirman la guía constante de Krishna, no porque lo exijas, sino porque tu conciencia está alineada con la suya. Has pasado de ser un espectador pasivo en la búsqueda de mensajes a ser un co-creador consciente de tu realidad, resonando con la melodía divina del cosmos. La fe no es ciega, es visionaria, no es una creencia, sino una certeza arraigada en la experiencia directa. Esta es la verdad que Yogananda desveló a través de Krishna, que la divinidad no está distante, sino intrínsecamente tejida en el tejido de tu alma, esperando ser reconocida, honrada y manifestada. La guerra contra el enemigo común del ego y la ignorancia ha sido ganada, no por la aniquilación, sino por la trascendencia. Pero, ¿y si te dijera que esta inquebrantable fe y esta profunda paz que has conquistado no son el fin de tu viaje, sino meramente el umbral, la liberación de la dor oculta abordada y la sintonía con la voz de Krishna no son un privilegio para tu disfrute solitario, sino una responsabilidad universal que trasciende tu despertar personal? El enemigo común, la ilusión de Maya, no se disuelve para toda la humanidad con tu iluminación individual. Más bien, tu luz se convierte en un faro en la densa niebla de la ignorancia colectiva. Krishna, al instruir a Arjuna, no solo buscaba la liberación de su discípulo, sino la restauración del Dharma en el mundo. Tu despertar, por lo tanto, no es un escape de las realidades del mundo, sino una reentrada consciente en él, armado con una sabiduría y una compasión que antes no poseías. La verdadera prueba de tu conexión con Krishna no se mide en la serenidad de tu meditación personal, sino en tu capacidad para encarnar el Dharma en el caos del mundo, para irradiar la luz de la verdad en aquellos rincones oscuros donde la duda y el sufrimiento aún reinan. El gatillo emocional primario del empoderamiento espiritual que experimentas ahora debe impulsarte más allá de tu propia tranquilidad. ¿Cómo puedes usar esta claridad para elevar a otros? ¿Cómo puede tu fe inquebrantable inspirar a aquellos que todavía buscan desesperadamente una señal en el ruido ensordecedor de la existencia? Yogananda nos enseñó que la vida de un yogi no es la de un ermitaño aislado, sino la de un alma dinámicamente conectada, cuya mera presencia eleva la conciencia de aquellos a su alrededor. La referencia filosófica de Yogananda y el Bhagavad Gita no es una guía para la comodidad, sino un llamado a la acción divina. Has aprendido a hablar el lenguaje de Krishna, a interpretar sus señales en el santuario de tu alma. Ahora, la pregunta más profunda y desafiante se cierne sobre ti. ¿Cómo te convertirás tú mismo en una señal, una manifestación viva del Dharma de Krishna, para un mundo que clama por verdad y propósito en medio de la ilusión de Maya? El velo de la ignorancia es vasto y la oscuridad profunda. Estás preparado para ser más que un receptor, para ser un canal, activo de la gracia y la sabiduría, extendiendo la mano a otros que aún se sienten espiritualmente perdidos y anhelan la voz del Eterno. La jornada infinita del alma apenas comienza. Si sientes el eco de Krishna en tu alma, si tu corazón anhela dejar de buscar señales externas para convertirse en la encarnación de la guía divina, entonces es hora de dar el siguiente paso. Deja un comentario con la palabra Dharma si estás listo para trascender la confusión y comprometerte con la disciplina que Yogananda nos legó. Al hacerlo, te unes a una comunidad de almas despiertas que entienden que la verdadera fe no es una creencia pasiva,
sino una acción consciente y una devoción inquebrantable. Este no es un llamado a la pasividad, sino una convocatoria a la maestría espiritual. ¿Estás listo para vivir tu Dharma y ser la luz que el mundo necesita? Tu viaje, tu Dharma, te esperan.